Bueno, sí, porque nada. Hola, buenos días. Hola, hola, buen día. ¿Nos escuchas, Grisel? Sí, los escucho muy bien, Diego. Buen Sí. día. Buen día. Ya estamos en vivo en Facebook. Este es el enlace, ¿no? Que nos compartes. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a este panel sobre protección, libertad de expresión y los desafíos que enfrentan periodistas y personas defensoras en México. Una sesión del Seminario Permanente del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, coordinado por la doctora Celia del Palacio. Nos acompañan actores fundamentales, quienes investigan, quienes ejercen el periodismo en campo y quienes implementan políticas públicas. La idea de este diálogo es poner sobre la mesa tensiones, aprendizajes y rutas posibles para fortalecer la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Mi nombre es Diego Ramos y estaré moderando este panel. A continuación, tendré el gusto de presentar a nuestros invitados e invitadas. Comienzo con Samantha Páez. Ella es periodista, activista y escritora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue directora del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación por 3 años. Actualmente estudia el Máster en Género, Feminismos e Interseccionalidad en la Cooperación Internacional
ofrecido en línea por la Organización Cooperación y la Universidad de Vic de España. Coordinó el proyecto de investigación Comisiones de Papel sobre las instancias de protección para periodistas en México, que ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Tiene una mención honorífica en el 7º Premio Nacional de Periodismo Gonzo en 2020 y fue nombrada Journal Heroes en 2023 por la International Women Media Foundation. También tengo el gusto de presentar a Grisel Salazar. Ella es doctora en Políticas Públicas por el CIDE, maestra en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y licenciada en Política y Administración Pública por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su trayectoria académica y de investigación se orienta al análisis de problemáticas sociales contemporáneas, como la violencia, la desigualdad de género y, por supuesto, la libertad de expresión. Todo esto desde un enfoque interdisciplinario que combina teorías de la comunicación, sociología política y análisis institucional. Con más de 10 años de experiencia docente en programas de licenciatura, maestría y doctorado, la doctora Salazar ha formado estudiantes en métodos de investigación y análisis de políticas públicas, fomentando rigor teórico y metodológico en el estudio de fenómenos sociales complejos. Su investigación contribuye a explicar y evaluar críticamente dinámicas actuales de la esfera pública, de los y de patrones culturales asociados a desigualdades informativas y de género, y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio del Centro de Estudios de Opinión Pública, CESOP. Y también contamos con la presencia de Israel Hernández. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Veracruzana y maestrante en Política y Gestión Pública por la Universidad de Jalapa. Tiene estudios de especialidad en Periodismo de Crisis y Conflictos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente de Ciencias Políticas en la Universidad Veracruzana. Del 2010 al 2018 se desempeñó como reportero de investigación con coberturas en México, Guatemala, España y Colombia. Fue corresponsal en Veracruz de Aristegui Noticias y colaboró en iniciativas periodísticas, Imagen de Veracruz y La Marea, entre otras. Desde hace 10 años defiende la libertad de expresión y derechos humanos. Su activismo lo llevó a especializarse en protección, evaluación de riesgos y diseño de políticas para prevención de agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, considerando un referente en las Américas. En 2018 inició en la Comisión de Protección de Veracruz como analista de riesgo y posteriormente se dirigió la institución, de un periodo de 2020 a 2024. Desde agosto de este año es titular de la Unidad de Recepción de Casos y de Oficina Metropolitana del Mecanismo para la Protección Integral del Estado de México. Pues bienvenido Israel, bienvenida Grisel, bienvenida Samantha. Vamos a trabajar en 3 rondas temáticas. Cada participante tendrá una intervención inicial breve y después vamos abriendo el diálogo para que, de tener tiempo, escuchemos algunas preguntas, inquietudes y comentarios del público conectado. A modo de introducción general, quisiera plantear que sabemos que además del mecanismo federal, hay mecanismos estatales en varios estados de México que buscan complementar la protección. No todos los estados tienen el mismo nivel de desarrollo en estos mecanismos locales, pero hay esfuerzos se pueden nombrar Veracruz, Chihuahua, entre otros, para implementar medidas más cercanas a las realidades. En otras palabras, podemos decir que sí existen a nivel local y se intenta reforzar o adaptar la protección a periodistas y defensores, según estas necesidades y contextos específicos que cada estado o región demanda. Y en esta ronda, como eje temático, colocamos el marco normativo y las políticas de protección. Y como pregunta eje, yo lanzaría en qué medida el marco normativo actual, tanto el federal como
esta heterogeneidad de marcos a nivel estatal, pues responde a las necesidades reales y cambiantes de periodistas y personas defensoras. Comenzamos, vamos a ir rotando, vamos a ir cambiando el inicio, pero comenzamos, ¿les parece? Con Israel y nos vamos con Grisel y terminamos con Samantha en esta ronda. Adelante, Israel, es cuanto te escuchamos. Sí, muy buenos días a todas y todos, mucho gusto, me da mucho gusto saludarles, Diego, estimado, por la convocatoria, a la maestra, a la doctora Celia del Palacio y a todos los compañeros que están aquí, a Samantha, a María Grisel y bueno, y por supuesto a ti. Creo que vale mucho la pena generar una argumentación que parte más de la práctica y de los asuntos que en territorio se suelen trabajar. Como bien mencionas, hay una ley que da vida al mecanismo federal, que ya prácticamente tiene más de 10 años, ya va sobre el año número 12 aproximadamente, que es una ley que no es una ley general, es decir, no es una ley que tenga una vinculación directa a los marcos normativos estatales, tomando en cuenta en que somos un país federado, ¿no? Con 32 entidades diferentes. Ha habido esfuerzos para generar una ley general que obligue y que dé ciertas responsabilidades a las entidades federativas respecto a la protección. Sin embargo, bueno, las entidades más bien han ido caminando de forma aislada una con otra en estos 10 años y eso ha tenido resultados, por un lado, en algunas buenas experiencias, pero por otros con muchas deficiencias, principalmente en retos que se tienen en materia de evaluación de riesgos y de prevención principalmente, ¿no? Recordar que el mecanismo de protección federal, su mirada es un tanto más reactiva, un tanto de mayor atención a la demanda de casos y solicitudes de protección que se generen por parte de tanto de periodistas como de personas defensoras de derechos humanos. Y la nueva dinámica que se ha manejado en en algunas entidades es un tanto más preventiva. Ya mencionaste algunos casos. Yo mencionaría 3 o 4 casos muy específicos. Uno de ellos es, por supuesto, Veracruz, el Estado de México, Sinaloa, ahora Guanajuato, que está caminando no tanto con periodistas, sino más bien con madres buscadoras también para un diseño de un modelo de prevención a nivel estatal que involucre tanto al gobierno del estado como a los gobiernos municipales de Guanajuato, entre otras experiencias que se han ido recogiendo a partir de, insisto, de la prueba y error, ¿no? En materia de, digamos, y cuando hablo prueba y error, principalmente en cómo se van diseñando las leyes y el marco normativo que se tiene. Finalmente, creo que los retos son en específico, además del marco normativo dispar, que se tiene pasa por 2 cosas, porque en muchos casos se tienen leyes, en muchas entidades federativas se tienen leyes, hay un marco legislativo ya establecido, sin embargo no hay una institución que proteja. Y esto tiene que ver con voluntad y por supuesto con evidentemente la designación presupuestal para tener capacidad, tanto recurso humano como poder tener, digamos, cubiertas ciertas cuestiones operativas. Y esto hablo de entidades federativas, como puede ser, por ejemplo, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, entre otras, donde enfrentan una complejidad territorial muy fuerte y que lamentablemente no cuentan con las capacidades a nivel operativo, realmente de trabajo, que deje de, digamos, que no quede en un tema solo de papel y que quede como una cuestión de simulación incluso, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí es donde se puede generar esta fortaleza o esta área de oportunidad. Y concluyo mi primera intervención diciendo que hay actualmente un ejercicio muy interesante y muy importante que se hizo desde los mecanismos estatales, donde están participando cerca de 12, 13 mecanismos de los estados a partir de un documento que firmamos en el año 2024 en Culiacán, que se llama la Declaración de Culiacán, que da vida a la Red Nacional de Mecanismos de Protección, encabezada en su momento por Sinaloa, Estado de México y Veracruz, y que ahora se han ido sumando algunas entidades insisto, con las reservas, por supuesto, que tienen cada gobierno, sobre todo en algunos casos donde lamentablemente se han dado transiciones gubernamentales y que esto implica, insisto, un cambio de empezar nuevamente a ser. Entonces, creo que respecto a esta primera parte sería mi intervención. Muchas gracias, Israel.
Te escuchamos ahora, Grisel. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues antes de iniciar, me gustaría mucho agradecer a la doctora Celia del Palacio por invitarme, a Diego por todas las gestiones y saludar a mis compañeros de mesa, Samantha e Israel. Creo que la pregunta que plantean es muy interesante y Israel ya ha señalado varios elementos muy importantes. Yo me remito a una frase que en algún momento el doctor Mauricio Merino escribía respecto eh, del acceso a la información y la transparencia en el país, y es que frente a esto, diversidad y heterogeneidad, estamos en un caso clásico de muchas políticas en torno a una sola ley. O sea, existe una ley federal, existe un principio general para eh, el mecanismo, pero la traducción local que se hace de las lógicas específicas del mecanismo mm, se desdoblan en una diversidad local que no necesariamente es para bien. Algo que yo siempre he considerado es que las problemáticas que viven los periodistas en las diferentes latitudes que conforman el país son diferenciadas. Y en ese sentido, sería un desacierto que asumiéramos que los riesgos pueden regularse de la misma manera. Ahí creo que es un elemento positivo que cada estado tenga como esta capacidad de adaptar sus mecanismos a los riesgos, a las agresiones que se viven particularmente en esas localidades, porque evidentemente no es lo mismo ser un periodista en la frontera del país que en la capital. Entonces, toda esta diversidad de riesgos, el entorno de agresiones, de amenazas que enfrentan las y los periodistas en los diferentes estados es pues muy distinta, ¿no? Ahora, en lo negativo es que esta posibilidad de desdoblar los mecanismos desde lo local, pues ya lo ha mencionado Israel, puede terminar en una enorme diversidad de capacidades, de voluntades, de diseños, de presupuestos que pueden perderse en el camino. Y entonces esta cuestión de eh, que cada mecanismo pues camine por su lado y funcione bajo las posibilidades que le permite el entorno local, los hace muy vulnerables y los hace estar muy sujetos a los mandatos en turno. Entonces, eh, creo que depender de las capacidades locales es un riesgo en ese sentido, porque así como los riesgos son muy diferenciados en todo el país, también las capacidades administrativas, burocráticas y de atención y por supuesto presupuestales no necesariamente se corresponden con el nivel de riesgo que se vive en los estados. Ahora, hay un elemento más allá de la norma que me gustaría resaltar, que es la enorme desconfianza que las y los periodistas perciben hacia estos mecanismos. Nosotros en un estudio realizado bajo el proyecto Words of Journalism, que fue una encuesta aplicada a casi 500 periodistas en el país, encontramos que menos del 15% de las y los periodistas confían en estos mecanismos. Entonces, por ahí hay una falla desde el diseño. Yo estoy convencida y seguramente ustedes coincidirán con que las leyes pueden estar muy bien diseñadas y la implementación puede ser muy fallida. Pero creo que aquí desde el diseño hay una falla de origen en el sentido de que no se está logrando generar un clima de confianza para que los periodistas se acerquen a estos mecanismos y prefieran más bien acudir a otras fuentes. Y creo que parte de esto es que desde el diseño normativo, el hecho de agrupar en un mismo instrumento jurídico a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, lo hace un mecanismo sumamente complejo, porque estamos asumiendo que enfrentan riesgos similares y esto no necesariamente es así y que se pueden atender de la misma forma, lo cual también es pues bastante alejado de la realidad. Entonces creo que desde ese diseño de origen en el cual estamos considerando que un mismo mecanismo puede atender necesidades tan diferentes de dos poblaciones objetivo tan distintas que claramente comparten la desafortunada coincidencia de ser los públicos más agredidos en el país, pero
después de ello terminan las semejanzas, los riesgos que enfrentan, las causales de agresiones, la forma de atención, las reacciones que pueden tener, el alcance, la labor, etcétera, son muy distintas. Entonces creo que ahí hay un elemento del que no se habla mucho, pero creo que también tendríamos que repensar si es lo óptimo atender con un solo mecanismo o con el mismo mecanismo a dos poblaciones tan diferentes. Muchísimas gracias, Grisel, por tu intervención. Ahora, pues, escuchamos a Samantha. Adelante, Samantha. Hola, pues primero muchas gracias por la invitación y por este diálogo que desde luego me parece urgente y muy necesario. Bueno, yo voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en el colectivo Desde Provincia, que es un colectivo de periodistas, mujeres en diferentes estados del país, y ninguna de ellas en Ciudad de México, porque entendemos luego que hay una centralización de, pues, de la información y desde luego de la investigación. Entonces, nosotras hicimos dos investigaciones, una en 2022 y una en 2023, donde hablamos sobre los mecanismos de protección a nivel estatal, ¿no? Y lo que nos encontramos mucho tiene que ver con esto que bien comentaba Grisel, ¿no? Que de repente se piensa una política pública desde el gobierno federal y como que se les busca un poco imponer a los estados. Y a esto me refiero porque en 2017 Enrique Peña Nieto llamó a todos los estados después de los asesinatos de Miroslava Bridge y de Javier Valdés, llamó a todos los estados y buscó como homogenizar lo que pretendía ser las comisiones estatales de protección, ¿no? Entonces ahí daban ciertos lineamientos, como que tendrían que tener un mínimo de 3 personas, que casi 2 personas, no me imagino en qué horarios, pero para cubrir 24 horas, para estar vigilando todo el tiempo que las agresiones, o sea, daba una serie de cosas muy como una pequeña receta, muy básica y sin mayor contexto de qué era lo que tenían que hacer los estados. Entonces, lo que nosotras encontramos es que a partir de esa fecha se empezaron a crear muchas más comisiones y unidades de protección en los estados. Ya había algunas, como en el caso de Veracruz ya había, en otros estados ya había, en Morelos ya había, pero a partir de esa fecha de 2017, prácticamente todas las entidades federativas empezaron a crear sus comisiones. Y lo único que hacían era esto, muchas de ellas cumplir esta regla de 3 personas que tengan estos perfiles y ya. Lo que hicieron la mayoría fue de agarrar, digámoslo así, funcionariado público de otras dependencias y decirles, ustedes son la comisión. Entonces no designaron, no contrataron a nuevas personas, no designaron presupuesto específico para estas situaciones y desde luego, pues estas personas tenían miles de otras actividades en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, tenían que ver con migración, con desaparición. Entonces, pareciera que metieron así como a todos en un mismo cajón y les impusieron una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos a partir de ese momento es que hubo muchísimas comisiones, al menos 22 se crearon a partir de esto, y lo que pasa es que todas o la mayoría funcionaron solo en el papel. Por eso esta investigación se llama comisiones de papel. Y entonces, por ejemplo, lo que pasó mucho en Puebla fue que de repente así de la nada, un día hacen un evento, yo vivo en Puebla, entonces es el caso que más conozco, hicieron un evento, presentaron a 2 periodistas mujeres y a un señor de una organización civil y dijeron que esa era la comisión. Eran cargos honorarios, no tenían ninguna capacidad, o sea, como legal de intervenir, nada más la crearon así. Entonces, lo que yo pienso que sucede es que cuando hay una política pública desde la federación y que como que busca permear a todos los estados, pasa esto, como que simplemente se busca cumplir con una ordenanza, con una situación así, y no tanto responder a las necesidades de las propias entidades federativas, ¿no? Hay estados, por ejemplo, Sinaloa creo que está haciendo ahorita un ejercicio interesante sobre tratar de tener también un consejo consultivo que vigile, que participe, y eso me parece muy sano, ¿no? Sin embargo, no en todos los estados opera así. Entonces, lo que yo creo es que esta política pública, más que ser una imposición del gobierno federal, tendría que ser un poco una situación de colectivizar
primero con periodistas y con personas defensoras sus necesidades y desde luego que construir con estos dos grupos, como bien lo decía Grisel, que son totalmente diferentes, tienen necesidades diferentes. Las personas defensoras muchas veces son agredidas en comunidades grandes, o sea, la protección no solo se tiene que centrar en una persona y su familia, sino en una comunidad. Y a veces en el caso de periodistas, pues no forzosamente opera así, pero sí puede ser una protección a una redacción, a un grupo de colegas, ¿no? Entonces creo que lo que no se ha hecho y que de repente eso lo han tratado de hacer organizaciones de la sociedad civil es repensar cómo se tendría que hacer la política de protección desde estos grupos. Entonces, yo quisiera destacar por ahí un ejercicio que hizo Espacio SC, que concentra a muchas organizaciones de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión, donde han sacado varios instrumentos donde hablan de cómo podría ser una política ideal a partir de ciertos diálogos y de ciertos encuentros con personas periodistas y personas defensoras. Entonces, yo ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samantha. Pues cerrando esta ronda justamente en aquellos estados donde no hay una comisión estatal como tal, pues la instancia que suele asumir esa función es la representación a veces local del mecanismo federal, la coordinación de la Secretaría de Gobernación a través de sus delegaciones o enlaces. Pues cada mecanismo suele tener también a veces niveles distintos de autonomía y de recursos. Algunos tienen presupuestos un poquito más robustos que otros o una estructura más consolidada o más formal que otros, mientras que otros van dependiendo pues de otras coordinaciones a nivel estatal o federal. Yo pienso que aquí los mecanismos pues deberían o deben de actuar de forma, o no de forma aislada, sino cuando se identifica una amenaza a un periodista o defensor, pues deben trabajar en conjunto con fiscalías para investigar delitos, brindar medidas de seguridad. Y en el caso de fiscalías especializadas contra delitos a la libertad de expresión, pues asegurarse que se procure justicia. Y en ese sentido va la segunda ronda, titulado Libertad de expresión y seguridad a periodistas. Específicamente sabemos que pues es a defensores A, pero sabiendo que la impunidad es uno de los factores que más ha erosionado la libertad de expresión. Si pensamos en los índices de impunidad, donde 9 de cada 10 agresiones no tienen consecuencias, la violencia se reproduce. Entonces, ¿de qué manera pueden los mecanismos de protección contribuir a combatir la impunidad? Y pues quisiera saber su postura, si consideran que sí realmente es factible que aporten, que lo puedan hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde son los límites de los mecanismos pues, para combatir la impunidad. Sabemos que no solamente se trata de prevención, sino también de protección y de procuración de justicia. Entonces, ¿cuál es el límite entre proteger e investigar? Va por ahí el eje. ¿Les parece si ahora arrancamos al revés? Iniciamos contigo, Samantha, y nos vamos, Grisel, y terminamos con Israel. Te escuchamos, Samantha. Gracias. Yo creo que aquí también hay un tema que es bueno, no todos los estados tienen mecanismo y no todos los estados tienen fiscalía especializada, ¿no? Hay estados que sí tienen las dos y hay estados que no los tienen. Entonces, creo que el tema de la investigación y de la prevención me parecen fundamentales porque si no hay ninguna clase de sanciones, sentencias o investigaciones sólidas, lo que tenemos, y no solo pasa en el caso de agresiones contra periodistas, sino en el caso de la criminalidad en general en México, es que no hay ninguna clase de límite, o sea, como que la impunidad es casi casi una carta abierta así haciendo esto, ¿no? Y lo que nosotros observamos en esta investigación es que muchas de las fiscalías, de los estados donde sí hay fiscalías, muy pocos resultados hay en las fiscalías locales. Hay un poco más de resultados en la fiscalía general, o sea, en la FEATLE, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puebla, crearon igual la fiscalía especializada y de todos los casos que yo de forma personal conozco porque colegas me han dicho, ninguno, absolutamente ninguno se ha llegado a nada. Todos los casos se han archivado, casos incluso graves de personas que han estado en el mecanismo, que han tenido constantemente amenazas, constantemente situaciones de violencia, simplemente les abren la carpeta
y meses después la cierran sin ninguna clase de investigación, ¿no? Entonces creo que eso también es muy grave porque entonces lo que hacen periodistas es que prefieren ir a la fiscalía, a la especializada en federal, y entonces pues lo que sucede es que se van saturando. Y yo creo que esto también se debe a que, pues, obvio, no hay una voluntad real de parte de los gobiernos estatales en investigar estos delitos. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios agentes del Estado son los principales eh, violentadores en contra de personas periodistas, ¿no? Entonces, esta nula investigación yo creo que repercute mucho en la prevención y repercute mucho en la confianza que hay hacia las propias instituciones, hacia a los propios mecanismos y comisiones, ¿no? Y en cuanto a la prevención, en esta misma investigación nosotras encontramos que había muy pocos diagnósticos de la situación en los estados. O sea, ¿cómo vas a prevenir algo si no lo tienes un poco más estudiado y diagnosticado? Encontramos un diagnóstico en Veracruz, un diagnóstico en Guerrero, uno en Puebla que desapareció, o sea, cambió el gobierno del estado y lo que hicieron fue eliminarlo, nadie lo encontró, lo pedimos por transparencia y nadie lo tenía. Y entonces no hay un análisis de cuáles pueden ser las acciones de prevención porque definitivamente no pueden ser las mismas incluso en un propio estado hay diferentes regiones que tienen diferentes problemáticas, entonces no se puede hacer ninguna clase de prevención si no se estudia, si no se evalúa esta situación. Y lo que nosotras observamos es que para esa parte de prevención es donde menos se está invirtiendo, donde menos se están dirigiendo acciones y donde menos se está tratando de investigar y analizar cuáles son las problemáticas y cuáles pueden ser las medidas que se pueden diseñar específicamente en esta situación de prevención. Entonces yo diría que estas dos justo son las áreas que yo veo más deficientes, que es la investigación de las violencias y la prevención de las violencias, y las dos de alguna forma están relacionadas. Eso sería yo lo que comentaría en este momento. Muchísimas gracias, Samantha. Seguimos. Te damos la palabra, Grisel. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que esta altísima impunidad es una manifestación más de la debilidad del Estado de Derecho que persiste en todo el país, ¿no? O sea, visualizo muy complicado que hubiera un combate serio a quienes atentan contra la libertad de expresión si todo el ecosistema jurídico y de Estado de Derecho permanece igual. Entonces, creo que esto es como algo que se liga a una cuestión mucho más grande. Y como señalaba Samantha, pues esto pega de lleno en las capacidades y la autonomía que tengan las fiscalías especializadas. Coincido con que las capacidades institucionales son muy débiles. Hay una, ah, para tomar un término que ella señaló que me pareció muy acertado, son como fiscalías de papel, ¿no? O sea, existen, pero no tienen estructura o no es suficiente, o en el peor de los casos, la fiscalía está capturada nuevamente por los intereses locales. Es que también hay que entender esta cuestión, que no estamos frente al mismo panorama de agresiones que se vivía cuando se crearon estas fiscalías. Eh, la diversificación de las estrategias para acallar a la prensa hace que muchas veces, lo estamos viendo, ¿no? Con este acoso judicial que viene en aumento, no es necesariamente una cuestión ligada a la labor periodística, sino que ahora se utilizan otras cuestiones ligadas a lo electoral, ligadas al género. Entonces, se hace muy difícil que esta especialización en los delitos contra la libertad de expresión logren abarcar toda esta variedad de causales por las cuales se está persiguiendo a las personas periodistas y toda la variedad por la cual se está desdoblando este acoso judicial local. Ahora, si nos vamos a las cifras y vemos que los principales agresores, que no tienen que ver con asesinatos, por supuesto, son las autoridades locales, pues no es de extrañar que las fiscalías estén capturadas, ¿no? Entonces tenemos otra vez como este gran mapa
de variedad, donde, bueno, hay estados donde sí hay alguna estructura, pero que cada vez es más insuficiente para atender todos los casos. Luego tenemos todo este patrón de estados donde la fiscalía funciona, pero solo en el papel, con muy poca autonomía, con captura, con como decía Samantha, con carpetas que se cierran simplemente al llegar. Y luego estados como podríamos decir Durango, Zacatecas, Chiapas, donde no hay ni una unidad especializada, ni un protocolo, ni un personal formado. Y bueno, los casos se atienden desde el origen de manera errónea o se tipifican de manera equivocada. Entonces, nuevamente, eso nos regresa al tema del que hablábamos en la pregunta anterior sobre la altísima diversidad de las capacidades locales y de todo el entorno del Estado de Derecho que persiste en las localidades. Entonces, creo que también hay un reto importante en la fragmentación, en que la falta de coordinación de las fiscalías estatales con la Fiscalía Federal pues redunda en esta alta impunidad de los delitos contra periodistas. La verdad es que más allá del funcionamiento específico, porque nosotros podríamos sentarnos aquí a rediseñar el mecanismo y el funcionamiento de las fiscalías y proponer cómo fortalecer la autonomía, pero la verdad es que más allá del papel y más allá de la norma y más allá del diseño formal de estas dependencias, hay un clima en el que es muy, voy a decirlo así, muy barato y muy sencillo agredir a periodistas, porque no se está lanzando una señal desde las autoridades de que realmente es un delito insultar, amenazar, agredir, desprestigiar a un periodista. Entonces, partiendo desde esas como señales más simbólicas que se lanzan desde los estrados públicos, no es de extrañar que persista la alta impunidad. Entonces, incluso si las fiscalías estuvieran muy bien equipadas y fueran muy autónomas, em, yo no me las imagino realmente aplicando la norma con gran rigor mientras se siga alimentando este clima en el que los periodistas incómodos son perseguidos o sus datos personales son ventilados públicamente o son insultados en redes sociales por funcionarios públicos. Entonces son como dos elementos que sumados crean una tormenta perfecta para alimentar esta alta impunidad que, como decía al principio, pues tiene que ver con una falla más amplia en el Estado de Derecho que persiste en el país. Muchísimas gracias, Grisel. Ahora cerramos esta segunda ronda con tu intervención, Israel. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes de esta segunda intervención, me quisiera disculpar, estimado Diego, te había comentado y a Samantha y a Grisel, me tengo que desconectar después de esto, toda vez que lamentablemente la semana pasada nos programaron para ahorita a las 12 del día la Junta de Gobierno del Mecanismo, de hecho me encuentro aquí en Toluca, para valorar los casos que se tienen en el último periodo a revisar. Tenemos que analizar y aprobar los planes de protección. Esta Junta de Gobierno está integrada por, en el caso del Estado de México, y esto está más como aprovechando este pequeño paréntesis, en el caso del Estado de México, el mecanismo es un desconcentrado de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y la Junta de Gobierno está integrado con el modelo que es prácticamente el federal, con las unidades técnicas, por supuesto, de evaluación de riesgos, de recepción de casos, de prevención y también representantes de Fiscalía, Comisión de Búsqueda, Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado y otras instituciones que tienen que... Ah, y por supuesto la Secretaría de Seguridad del Estado, ¿no? Entonces ahorita a las 12 vamos a sesionar y tengo que retirarme. Respecto al punto que se ha planteado, solo para redondear lo que ya muy claro han explicado tanto Samantha como Grisel y que tiene que ver con muchas aristas que persisten y se replican en la mayoría del país. Y es que yo, con la experiencia de los últimos 8 años que he estado en mecanismos de protección, lo puedo centrar en 5 puntos muy específicos y que por supuesto está el que ya se mencionó de la impunidad. El primero que ya se mencionó es que en efecto hay una tasa muy alta de desconfianza hacia los mecanismos, toda vez que son propios del propio Estado, son parte del Estado, más allá de que en algunos casos, como en el caso de Sinaloa y Veracruz, sean organismos constitucionales autónomos,
sigue persistiendo esta desconfianza. Y creo que es donde los mecanismos tienen el mayor reto en poder acercarse a las comunidades periodísticas, a las comunidades de las personas defensoras de los derechos humanos y generar este diálogo permanente con tanto con los periodistas, con defensores y también con organizaciones de la sociedad civil. Creo que es el mayor reto, mantener este diálogo horizontal, abierto, de retroalimentación, y creo que de esa forma, por supuesto, que va de la mano con resultados claros y con políticas preventivas efectivas, creo que es ahí se puede ganar la desconfianza. Número dos, por supuesto, la parte presupuestal. En algunos casos hay estados de la República donde tienen una oficina, ya lo explicaba Samantha, de pronto jalan a dos, tres personas de otras oficinas que no tenían mucho que hacer y las designan en la unidad estatal y básicamente se dedican a solo mandar oficios. No hay un trabajo de consecuencia en territorio, de seguimiento, de análisis de riesgo, de acercamiento y diálogo o de escucha con las comunidades que se protegen. Y esto evidentemente dificulta. Y donde hay presupuesto, pues no es suficiente. Nunca va a alcanzar el dinero que se requiere para proteger a periodistas. Eh, También tomando en cuenta que si se tiene, por ejemplo, una mirada como la de Colombia a través de la Unidad Nacional de Protección, que es una mirada más securitista, que es muy costosa. Estamos hablando que el presupuesto de la UNP en Colombia está sobre los 13,000 millones de dólares. Es mucho dinero, porque pagan autos blindados, escoltas a la menor situación, hay protección física y esto es muy costoso. Creo que es menos costoso, pero aún más efectivo el tema de la prevención y pasa, por supuesto, el hecho también de generar incidencia política en los municipios, que creo que es lo más complicado. El tercer punto que va de la mano con esta parte presupuestal es que no se tienen equipos técnicos especializados de evaluación de riesgos a largo plazo. Suele haber muchos cambios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de formar una escuela de evaluación de riesgos en Veracruz y que ahora en Estado de México estoy tratando como impulsarla, pero lo que va a ocurrir con esas personas es que eventualmente o las van a renunciar o las van a remover o van a estar en otro tipo de funciones y dificulta mucho la protección y el encaminar esta evaluación de riesgo, digamos, un tanto más integral. El cuarto punto, antes de llegar a la impunidad, tiene que ver con la corrupción muy fuerte que se tiene en fiscalías y en policías de los estados, tanto de los estados como de los municipios, que son las policías más corruptas y donde hay mayor infiltración de grupos de la delincuencia organizada. Esto por experiencia propia. De pronto en un municipio en Veracruz, una policía municipal estaba intervenida por dos grupos diferentes. ¿Cómo podías tú pedirle protección a una policía con estos índices de corrupción y desconfianza y que tienen lamentablemente una relación muy, muy cercana a los grupos de delincuencia? Y finalmente, respecto a la impunidad, para ser y que ya creo que se habló mucho sobre esto en este espacio, para ser muy específicos. Por ejemplo, en Veracruz estábamos presentando cerca de 60, 70 denuncias por año en la Fiscalía Especializada, 60, 70 denuncias por año. Y se tenían solamente, cuando yo dejé Veracruz, teníamos 2 fiscales que atendían esos casos. Y además era una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y delitos electorales. Entonces, si había elección en ese año, era imposible para un fiscal generar diligencias de calidad y generar actos de investigación que realmente pudiera esclarecer crímenes contra periodistas. Y hablo desde crímenes de alto impacto, como pueden ser homicidio, desaparición forzada, feminicidio o incluso ataques o atentados con armas de fuego, como incluso amenazas u otro tipo de delito que se tenía que investigar. Y esto obviamente generaba tasas de impunidad, por supuesto, cercanas al 95%, ¿no? Es verdad que muchos de los casos, a través de la intervención en el caso de Veracruz, de la asesoría jurídica que dábamos, se resolvían en medios alternativos de solución de controversias, algunos otros permitía generar ciertas diligencias o actos de investigación con la autoridad para inhibir o incidir o incluso generar algún tipo de incidencia en el caso, pero la mayoría de los de alto impacto, no se tenían resultados. Tan así que en Veracruz, de los 31 periodistas que han sido asesinados, que no todos son relacionados con su labor, se tiene solamente una sentencia, ¿no? Y hay otra sentencia que está dificultada ahí por muchos problemas en la investigación, ¿no? Realmente es un asunto que
es prioritario y que creo que el ataque a la impunidad es la mejor forma de prevenir un agravio posterior, porque como bien decía Grisel, resulta muy fácil y poco costoso generar una agresión, intimidar y por supuesto, en este caso, privar de la vida a un periodista sabiendo que nadie te va a perseguir y nadie te va a castigar, ¿no? Muchas gracias, Israel. Eh, Y bueno, si ya no te da tiempo de otra intervención, entenderemos. Y pues agradecemos también los minutos brindados para la intervención. Em, hay varios puntos que, como ya hemos mencionado, pues se cuestionan a estas instancias. Se ha señalado que en ocasiones pues, las medidas llegan tarde o no son suficientes para mitigar el riesgo. Se cuestiona también la burocracia en algunos aspectos, la falta de recursos, que es algo que sale fuera de control de muchas veces del equipo que tiene voluntad para ayudar y canalizar, lo que a veces pues va a dificultar las medidas que se vayan a aplicar de manera rápida, oportuna y eficiente. Hay cuestionamientos pues, ¿no? sobre la protección a largo plazo y la capacidad pues, de prevenir nuevas amenazas, así como la necesidad de que existe una coordinación entre niveles de gobierno, nos lleva a plantear justo los desafíos en torno a algo que señalaba Grisela al principio, que es y que retomaba Israel en su última intervención, la confianza, ¿no? La confianza y el papel de la participación de la sociedad civil. eh, y que esto tiene que ver con acciones concretas, ¿no? Que poco o nada se toma en cuenta para ir fortaleciendo confianza entre comunidades víctimas como periodistas y defensores entre el equipo y la estructura de los mecanismos de protección para ir reduciendo todas estas brechas en implementación. Em, por un lado se enfrentan a retos estructurales, ¿no? Ya los mencionaba Israel, falta de recursos. Por otro lado hay que pensar que tal vez la heterogeneidad, que es esta diversidad, em, de operatividad, de contextos, puede ser doble filo, ¿no? Como puede ser algo que brinde una buena intervención por los contextos, pero pues en otras no hay diagnósticos, hay ausencia de indicadores, poca articulación local y lo que ya decíamos, desconfianza por parte de los beneficiarios. ¿Qué acciones específicas podríamos, a modo de cierre y también invitando a los que quieran lanzar su pregunta en nuestro público, nuestra audiencia conectada, y la intervención a modo de cierre también, antes y para ir cerrando y también para preparar para la respuesta a las preguntas que nos llegaran a lanzar, em, ¿qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar la confianza y cerrar esta brecha entre estados, comunidades y perfiles de riesgo? No sé quién quiere iniciar, ahora sí, adelante, quien quiera tomar Bien, la palabra. inicio yo que no he empezado. Perfecto. Pues creo que esa es la pregunta del millón porque em, la participación de personas de la sociedad civil es clave en estos mecanismos. Como decíamos, en un entorno donde la desconfianza gubernamental es altísima, es natural que donde los agresores principales son actores de gobierno o agentes ligados a la función pública, pues causen este recelo y esta desconfianza hacia quienes se acercan buscando. Además, hay que entender como el estado mental en el que un periodista, una periodista amenazada, agredida, se acerca a esto con todo lo que representa haber enfrentado una agresión. eh, el recelo y la desconfianza que puede sentir en el momento de acercarse a un mecanismo y darse cuenta de que está poblado por las mismas personas que probablemente están detrás de la agresión es como bastante complicado. Entonces, ahí hay una necesidad que ya en el diseño está contemplada por algunos mecanismos de que la sociedad civil tiene que estar representada. Ahora, en investigaciones previas, yo he logrado documentar que los actores sociales son fundamentales para que las y los periodistas continúen resistiendo y, bueno, por lo tanto, continúen haciendo su labor.
Pero ¿qué estamos viendo? Que el clima de agresiones también está dirigido hacia organismos de la sociedad civil. Entonces, hemos visto desde el sexenio pasado una gran em, eh, pues desbandada de agresiones y de ataques y de deslegitimaciones para desmembrar el tejido social que se había venido construyendo en las últimas décadas. Entonces, con ello, también empieza como a fragmentarse cuál sociedad civil sí es válida, cuál no. Algunos están más ligados al gobierno, otros no, como este sello ideológico donde algunos sí están como capacitados o habilitados para pertenecer a instituciones públicas y otros no. Y si a esto agregamos todo el desmembramiento de órganos autónomos, independientes, las reformas al Poder Judicial, empieza como a quedarse un poco solo todo el entramado de actores que podrían participar y que podrían revestir de confianza estos mecanismos. Porque, porque actualmente, digamos, eh, los actores que en el pasado habían logrado prestar de algún modo ayuda o recursos a periodistas agredidos y formar parte de estos mecanismos, hoy en día ya están imposibilitados o están estigmatizados en el discurso público. Entonces empieza a haber como una suerte de abandono hacia esto o de deslegitimación muy fuerte. Em, Creo que para revestir de confianza a los mecanismos y que empiecen a a cumplir con esta función de realmente atender, sobre todo de manera preventiva, a las y los periodistas, pues tiene que iniciarse por señalar y penalizar la estigmatización del trabajo periodístico. O sea, nosotros podríamos, como les decía hace un momento, diseñar en el papel comisiones y mecanismos que están integrados de manera más plural. Pero si seguimos tolerando este clima de estigmatización, pues no sirve de mucho tener como eh, esta conformación plural. Ahora, yo creo que también algo fundamental es que los mecanismos estén integrados por periodistas que de alguna manera estén dispuestas y dispuestos a dar su experiencia y de alguna manera proveer un poco más de empatía y de comprensión hacia los periodistas, porque también está documentado ahí que no por el hecho de ser sociedad civil estás sensibilizada o sensibilizado a estas problemáticas. Falta como también mucha capacitación en ese sentido, porque se está lidiando con temas muy delicados, también habilidades para poder contener crisis, recursos psicológicos, etcétera, que de alguna manera no por el hecho de trabajar para una ONG automáticamente eres un actor que te conviertes en actor confiable para un periodista agredido. Entonces, ahí hay como mucho trabajo que hacer. Nuevamente, esto implica recursos que nos regresa al tema de la voluntad política y que no necesariamente se cuenta y también nos pone en el tema de la capacidad que tienen los mecanismos para atender. Es que este es un problema creciente y los recursos vienen en descenso. Entonces, la verdad es que los mecanismos no se dan abasto y difícilmente se va a poder invertir más como en toda esta labor de sensibilización y pluralización de la que estamos hablando. Entonces, como para redondear un poco las ideas que he dejado sobre la mesa, creo que lo primero y lo que yo veo quizás un poco más complicado es empezar a abandonar esta tolerancia frente a la estigmatización del trabajo periodístico para crear un clima pues mucho más favorable para el funcionamiento de estos mecanismos. Segundo, pluralizar no solamente con actores de la sociedad civil, sino también con periodistas que hayan atravesado por todo este proceso, porque además es burocráticamente bastante largo, complicado y costoso. Hay que pensar que el hecho de meter una solicitud de atención, andar protegido con un chaleco antibalas o gozar de los mecanismos, de los recursos que da el mecanismo, también es costoso y también implica tiempo que se invierte en eso y no en la labor periodística. Entonces es como bastante complicado, sobre todo si pensamos en localidades, más pequeñas donde todo el mundo conoce a todo el mundo y el periodista empieza a ser identificado, ¿no? Ah, el que trae el chaleco o el que fue al mecanismo o el que está como haciendo olas. Entonces esa parte también es importante como de garantizar una atención pues un poco más sencilla, menos burocratizada.
Y bueno, tercero, esto que mencionaba respecto de la sensibilización a quienes forman parte de los mecanismos para decirlo de manera coloquial, ponerse en los zapatos de un o una periodista agredida, que al final también, pues hay una diversidad enorme de agresiones, como que de pronto se nos va un poco de la mirada y nos enfocamos mucho en agresiones más físicas o amenazas de asesinatos, etcétera, pero también necesitamos personal que pueda estar atendiendo agresiones cibernéticas o agresiones dirigidas contra periodistas mujeres que está documentado que pues rozan en la agresión sexual, sea de manera verbal o digital, incluso con imágenes del cuerpo o haciendo alusión a estos elementos, o algún tipo de amenaza que tiene más que ver con lo financiero o que tiene más que ver con estos recursos, pues ya de inteligencia artificial que de repente te mandan un portal ficticio, etcétera. Entonces, hay una grandísima diversidad, un abanico enorme de agresiones que enfrentan las y los periodistas y que desafortunadamente necesitan una inversión en personal especializado para poder atender de manera específica todo este gran abanico. Entonces, eso creo que podría ayudar a fortalecer la confianza y también una mejor coordinación entre los propios mecanismos, porque una cuestión que también dificulta mucho este camino burocrático es que hay que entender que las y los periodistas a veces trabajan para un medio, pero se desplazan a otra entidad para hacer una cobertura o trabajar en colaboración con otros colegas, o que el trabajo de freelance los obliga a estar en más de una entidad federativa a la vez. Entonces se vuelve muy complicado saber a qué mecanismo acudir y eso pues también hace que de alguna manera se sobrecargue el mecanismo federal. Entonces, bueno, también entender un poco mejor la naturaleza del trabajo periodístico que hace que los colegas estén en constante desplazamiento por todo el país o que trabajen para más de un medio de comunicación o distintas plataformas o realicen trabajo independiente. Entonces, de alguna forma, simplificar estos procesos que como decía, se vuelven muy largos y tortuosos. Muchísimas gracias, Grisel. Ahora continuamos contigo, Samantha. Adelante. Gracias. Bueno, yo, además de todas las cosas que ha mencionado Grisel, que me parecen muy importantes, creo que una de las cosas que generaría esta confianza tan pues necesaria y que tanto hace mella es, en primer lugar, aceptar la crítica, ¿no? Como gobierno, tanto federal como estatales, como municipales, hasta comunitarios, sería trabajar en aceptar la crítica, ¿no? En que creo que eso es súper importante porque lo que sucede es que cuando no se entiende que la crítica de alguna forma, y no solamente yo puedo decir que no solamente desde el periodismo, sino desde la propia ciudadanía, empiezas como a fortalecer la idea de que es importante también que tú puedas recibir estas, pues, críticas sobre tu actuar, ¿no? Claro que hay veces que el periodismo de investigación no solamente evidencia críticas, sino que evidencia pues ya delitos, ¿no? Y creo que entre más el gobierno o los gobiernos sean no solo tolerantes, sino que tomen estas críticas y las lleven pues al plano de observarse y mejorar su propio desempeño, creo que eso va a ayudar mucho a que haya una confianza con periodistas y con personas defensoras. Y también, por otro lado, creo que eso disminuiría muchísimo lo que mencionaba Grisel de esta estigmatización contra periodistas, ¿no? Que es ahora una de las grandes mellas, ¿no? Antes a lo mejor la ciudadanía podía confiar en periodistas, pero ahora con toda esta estigmatización y descalificación, pues ahora ya incluso nos vemos agredidas y agredidos por ciudadanía en general, ¿no? Ya, o sea, ya ni siquiera es como actores públicos, actores privados o del crimen organizado, sino incluso por cualquier persona, ¿no? Y eso me parece muy grave. Y otra cosa que creo que también va de la mano con esta tolerancia, la crítica, la aceptación de la crítica es diálogo, ¿no? Nosotras en la Red Puebla de Periodistas, de la que también formo parte, hemos pedido en varias ocasiones una reunión con la persona titular de gobernación, que es la cual, digamos, encabeza la Comisión Estatal de Protección, y nunca nos han recibido.
O sea, siempre nos quieren mandar hacia el de comunicación social, pero nosotros le decimos, no, es que por ley, quien encabeza la comisión es la Secretaría de Gobernación. Entonces, no nos sirve hablar con comunicación social porque legalmente comunicación social sí pertenece a esta comisión, pero no es la presidencia. Entonces, nosotros queremos hablar con la persona que está ahora sí que al cargo de esto y plantearle como ciertas dudas, plantearle como ciertos diálogos y pues siempre se han cerrado mucho. Entonces, lo que sucede esto es que si se cierran, si no aceptan como estas reuniones de trabajo o quieren plantear reuniones de trabajo bajo sus lógicas y no escuchando, pues va a ser muy difícil que haya esta situación de confianza, ¿no? Entonces, creo que también es importante que los gobiernos pues tengan esta apertura a escuchar a los diferentes colectivos y también que organicen estas mesas de diálogo, que ya lo comenté en la parte anterior, con periodistas y con personas defensoras, y que sí se han hecho desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo solamente una vez, después de que hicimos esto de comisiones de papel, hicimos en varios estados presentaciones y solo en Guanajuato llegó una persona funcionaria pública. De todas esas reuniones que hicimos llamados, generalmente pues llegaban periodistas, llegaban otras personas, pero solo en Guanajuato llegó una persona funcionaria pública. Y entonces esto habla mucho de la apertura que hay para escuchar y la tercera parte que creo que también es importante es entender las necesidades personales de las personas que están siendo violentadas. Muchas veces no se necesita esto que decía Israel de supersecuritización, ¿no? Del chaleco, el vehículo blindado, de tener, sino a veces simplemente se necesita escucharles y cuál es su necesidad. Por ejemplo, mujeres periodistas a veces lo que necesitan es, a ver, yo no me puedo desplazar porque aquí tengo a mis papás, a mis hijos, o sea, yo no puedo, si me desplazo me tengo que desplazar con mi familia completa, o sea, no me puedo desplazar yo sola. Yo no me quiero desplazar, lo que quiero es que le digas a tal presidente municipal que me deje de estar molestando, ¿no? Que me muestres respaldo. Y eso es escuchar mucho las necesidades de las personas involucradas. Cuando se escuchan las necesidades de las personas involucradas, creo que es mucho más fácil brindar medidas que sí ayuden a la solución del problema y que no forzosamente tienen que ver con estas medidas de securitización. Por ejemplo, de algunos casos que nosotras hemos conocido en la Red Puebla de Periodistas, lo que piden muchas colegas, hombres y mujeres, es lo que el gobierno nos dé respaldo porque entonces la autoridad municipal o local va a sentirse obligada a dejar de violentarnos, ¿no? A dejar de estigmatizarnos, a tomar medidas. Entonces, eso no implica ni siquiera un gran desembolso de dinero, implica asumir tu responsabilidad como Estado en garantizar la libertad de expresión. Entonces, creo que escuchando, yo diría que son dos cosas, pues la apertura al diálogo y la apertura a escuchar a los grupos que están en este caso siendo víctimas. Desde luego que abriría las puertas a la confianza y abriría las puertas a mejores medidas de protección. Muchas gracias, Samantha. Hemos recogido un par de preguntas del público, son dos. No sé si ahorita que las lea alguien, una quiera responder una, no sé, depende cómo les suene. La primera pregunta, Chuy Pancho, ¿sobrevivirá el periodismo considerando cómo está la situación actual y cómo gobiernos municipales y estatales no hacen nada para protegernos? Y la segunda, la pregunta Giovanni Zuno, ¿qué papel deberían de tener universidades, medios y sociedad civil para fortalecer la protección de periodistas aparte de la responsabilidad del Estado? No sé quién Si diga quieres, yo propongo Sí, que yo adelante. responda la primera Ajá, y no sé si tú dices el que eres más como de la academia puedas responder la Perfecto. adelante, pregunta. sí, Sí, me parece buenísimo. muy bien. Yo creo que el periodismo va a sobrevivir porque las personas tenemos el derecho y la necesidad de informarnos, ¿no? Y lo que ha pasado en muchos otros estados donde hay zonas de silencio es que, por ejemplo, los periodistas quizá dejan de informar
digamos, poniendo su nombre o en medios oficiales, o sea, me refiero a como páginas web, periódicos, pero empiezan a informar a través de redes sociales, desde lo anónimo. Entonces, siempre, no creo que el periodismo se acabe, creo que vamos a encontrar la forma de ir sobreviviendo, de ir pues cumpliendo esta función social, porque además, pues creo que la mayoría de personas que estamos en el periodismo somos personas comprometidas, ¿no? Con sus excepciones, pero creo que nos llama esta idea de poder informar. Lo que sí creo es que también la sociedad civil tendrá, bueno, y no me refiero a la sociedad civil organizada, sino a toda la población, tendrá que valorar estos esfuerzos que hacemos, ¿no? De ir a buscar cierta información, de proporcionarles, de hacer las solicitudes, de ir a buscar las historias. Y entonces, en medida en que empiecen se empiece a valorar esta función social del periodismo, creo que entonces se podrán dar las formas de mejorar pues los ingresos y de garantizar la seguridad. Creo que ahí también la ciudadanía tiene una gran pues oportunidad de involucrarse y de no solo decir, bueno, a mí de qué me sirve que informen esto. Bueno, pues si te informo adecuadamente esta situación, tú puedes tener una mejor decisión, incluso puedes saber quién no se ha metido a cierto buscador y preguntado algo y lo primero que salen a lo mejor son notas informativas, a lo mejor es un tuit que una periodista está en el lugar de los hechos. Entonces creo que ahí hay una cosa que tenemos que seguir trabajando, que es la ciudadanía, pues entienda el valor del periodismo y lo apoye. Entonces, yo dejaría ahí la primera pregunta. Gracias. Gracias. Adelante, Grisel. Muchas gracias. Me gusta muchísimo la pregunta porque sí tenemos una gran labor también desde la academia y de la sociedad civil. De hecho, creo que podríamos ligar las preguntas en el sentido de que la persona que preguntaba sobre la supervivencia del periodismo, yo diría que también depende en gran medida del papel que desempeñemos nosotras y nosotros como audiencias del periodismo. O sea, no podemos entender cómo esta función del periodismo en solitario o en aislado. El periodismo tiene esta función social que es inentendible si no hay alguien del otro lado que esté demandando información y como esa necesidad de estar comunicadas y de estar informadas es casi que innata a nuestra condición humana, sí hay una supervivencia para el periodismo, pero en la medida en la que nosotras y nosotros como audiencia hagamos algo. Ahora, para pasar a la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia? Creo que ahí tenemos una labor de más largo plazo, que es una labor pues más pedagógica. Yo siempre lo platico con mis alumnas y mis alumnos, una labor como de volver a resaltar el valor del periodismo en un contexto en el que pues las nuevas generaciones están un poco más habituadas a recibir información de manera gratuita. Pues hacerles ver toda esta cuestión de lo que cuesta en términos de esfuerzo de tiempo emprender un reportaje de largo aliento, reconocer el trabajo de periodismo de calidad. Hoy en día que todos traemos un celular y una cámara en la mano, pues se puede desdibujar un poco el valor del trabajo de investigación periodística, de edición de textos, de selección de temas. Entonces, toda esta cuestión como de regresarle el valor social al periodismo es fundamental en la labor que tenemos nosotras como educadoras. Y la otra, una cuestión más práctica, podría ser es que las universidades podemos ser aliados importantísimos de periodistas agredidos. Yo recuerdo hace algunos años que la UAM había lanzado una propuesta de hacer como una suerte de santuarios para periodistas agredidos que me parecía genial, de verdad, un esfuerzo extraordinario que tenían justo para devolverle a los periodistas desplazados pues un sentido y un valor y también recursos fundamentales que consistía en que si tú tuviste que dejar tu entidad de trabajo o de origen y por alguna razón tuviste que desplazarte a la Ciudad de México en este caso, podías entrar a la UAM a tomar cursos o a dar cursos o a fortalecer alguna habilidad y alguna capacidad y con ese sentido le devolvías al periodista agredido pues una suerte como de sentido de arraigo a la nueva entidad federativa, hablando de personas que pues, a lo mejor tienen que haberlo dejado todo
Entonces creo que desde las universidades, más allá de pues, la labor de investigar, difundir, poner el tema en la agenda y demás, creo que sí tenemos como recursos muy específicos para estar capacitando periodistas y para abrirle las puertas a periodistas que por alguna razón han tenido que dedicarse a otra cosa o abandonar sus entidades federativas o que están buscando un cambio, un giro en su trayectoria profesional. Ahí tenemos pues bastante que hacer. Pues bueno, muchas gracias. No sé si quieran hacer una última participación o vamos cerrando, como ustedes quieran. Alguna idea que se les pasó decir que quieran intervenir, ¿no? Eh, pues yo Ujú. nada más digo, aprovechar estos foros justo para retomar lo anterior, señalando que esta responsabilidad que tenemos como audiencias, ¿no? De suscribirse a un medio, de invitar siempre a donde yo voy, pues como que lanzo esta invitación a que las personas regresen a recuperar este sentido como de valorar el periodismo de calidad y aportar de alguna manera, este pues suscribiéndose o valorando o comprando alguna nota o apoyando de alguna manera el trabajo periodístico. Hay múltiples formas de hacerlo, crowdfunding, hay páginas, hay como los periodistas se han vuelto muy creativos también en ese sentido de como ofrecer ciertos paquetes te damos además del acceso a estas páginas, pues un pin o el acceso a ciertas publicaciones más de entretenimiento o incluso juegos o una gran variedad de recursos, entonces no dejar pasar la oportunidad para eso. Y también esta cuestión de hablar más en términos sociales del periodismo, de verdad estamos ligados íntimamente a audiencias y periodistas, entonces cuando abandonamos a periodistas agredidos, cuando no salimos a manifestarnos, cuando no exigimos este alto a la impunidad, la verdad es que también estamos perdiendo muchísimo como sociedad. Creo que no se insiste demasiado en esta idea de que no es un problema solo de las y los periodistas, el hecho de que los acallen. Estamos nosotros como sociedad perdiendo voces y perdiendo oportunidades de informarnos mejor y por consecuencia de tomar mejores decisiones públicas. Entonces, pues eso, como recuperar el valor social del periodismo, creo que es algo de lo que nunca podemos hacer suficiente insistencia. Entonces, pues dejar ahí un poco la invitación abierta. Gracias, Grisel. Y eso me hace recordar que pues hay una, eh, una serie de iniciativas y alianzas que tienen que ver con el periodismo independiente, con los medios independientes más bien, que muchos de ellos en este emprendimiento necesitan de fondeo, ¿no? Y procuran recursos para sobrevivir, porque justamente es a veces desde el medio independiente en el que se surgen estos grandes trabajos de investigación que por un lado son galardonados, pero por otro lado es un periodismo crítico también que incomoda a las figuras del poder y que muchas veces desde la agresión viene desde arriba, ¿no? Desde esta estructura vertical. Y bueno, Samantha, algo que quieras agregar para cerrar el espacio de conversación. Sí, yo creo que invitaría a la audiencia, no a que nos está escuchando ahorita y a las audiencias en general, a mirar con desconfianza a aquellas personas políticas que no aceptan la crítica, ¿no? O sea, y creo que eso también es un punto muy importante, ¿no? Si estas personas que están en una función que como ciudadanía le estamos pagando para que cumplan ciertas designios, si no aceptan la crítica, creo que ahí hay un foco rojo para que pongan atención porque justo lo que pasa con estas personas es que entonces se voltean hacia aquellas personas que les están señalando sus fallos y pues generalmente somos o sociedad civil o, o los periodistas y las periodistas. Entonces creo que les llamaría eso, ver con una mirada crítica esta situación y desde luego ver qué tanto les afectaría, como ya lo dijo Grisel, que no haya esta información, que simplemente las corrupciones pasen sin que se sepan, que los actos de violencia, los actos de violaciones a derechos humanos pasen sin que nadie los sepa. ¿Qué pasaría si no hubiera estas voces que de repente podemos dar esa información? ¿Qué pasaría
qué tan real sería su día a día, qué tan seguras o seguros se sentirían en su día a día, y entonces creo que eso ayudaría mucho a valorar pues la actividad periodística. Les agradezco a ambas, también Israel que ya no pudo continuar, y agradezco pues a quienes estuvieron en la logística de este diálogo franco, también al público que siguió de cerca este conversatorio, nuestro tercer seminario, nuestra tercera sesión del Seminario Permanente del Observatorio. Hemos visto que la protección pues no es solo un tema de protocolos, sino de justicia, de coordinación, de confianza, de participación. Ojalá estas reflexiones aporten a mejorar las políticas públicas y la práctica cotidiana en todo el país. Gracias a todas y a todos que hicieron posible este evento, especialmente a nuestro compañero Rodrigo que estuvo en los controles y en la parte técnica de la transmisión. También un agradecimiento. Nos vemos en la siguiente sesión del Seminario Permanente del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Que pasen excelente día. Muchas gracias. Buen día. Hasta Gracias. luego, gracias.